evita la recaída y ahí, en ese encuentro es el nacimiento, el surgimiento de Alcohólicos Anónimos. Y empiezan a tener ciertas filosofías como la del solo por hoy. El grupo, el cual estaba conformado por sillas, mesa, tribuna, y los miembros de ese grupo se le anexa un dormitorio. En cada estado de la República surgieron muchas corrientes, buena voluntad y fuera de serie. De cada 100 adictos anexados, 25 se rehabilitan. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a mi querido y hermoso público mexicano. Esta es la primera entrega, el primer video de tantos que van a ver, que vamos a abarcar, a hablar, si te interesa, sobre el problema de las adicciones, pero sobre todo lo que tiene que ver los centros de tratamiento, y ustedes, si son mexicanos, sabrán a qué me refiero. Los famosos anexos. Nos vamos a echar un clavado al interior de estos centros de rehabilitación. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo se mueven? ¿Qué es lo que día a día viven los adictos en este proceso de internamiento? ¿Cuál es la dinámica interna? ¿Cuál es su figura jurídica? ¿Cuál es su estatuto interno? Sus actividades, el para qué de las actividades, por qué hay anexos buenos, por qué hay anexos malos, por qué de alguna manera tienen una imagen gris estos lugares, por qué son más las malas noticias, las malas prácticas, los abusos a los derechos humanos de los internos, pero también las buenas prácticas. Todo tiene una explicación. Nos vamos a meter a profundidad, pero empezamos de cero. Esto te va a encantar, te va a gustar. Muchos de estos sitios operan de forma irregular y sin vigilancia. En algunos de ellos han ocurrido hechos de violencia como agresiones, secuestros. Los centros de rehabilitación parecen secuelas por el trato que recibieron. Había sido internado en el lugar por problemas de adicción. Muy bien, vamos a empezar. Esto tiene que ver desde a inicios del siglo pasado. Miren, los primeros grupos de ayuda mutua reconocidos, registrados, que existieron fueron los famosos grupos washingtonianos. Ellos se reunían con el fin de ayudar a las personas con problemas de alcoholismo en Estados Unidos, obvio, en Washington. Ahí se empezaron a llamar. Todavía no existían los famosos 12 pasos, y antes de esto tengo que hacerles un paréntesis. Ayuda mutua es una modalidad, un modelo. Los famosos anexos que trabajan con los 12 pasos se les llama grupos de ayuda mutua. Los primeros grupos de ayuda mutua entonces fueron los washingtonianos, y después fueron estos famosos grupos llamados grupos Oxford. De hecho, ahí en estos grupos Oxford, que también se reunían, estudiaban la palabra de Dios, se reunían para comentar sus historias de borrachos, de malandros, se ayudaban mutuamente. Y ahí uno de los grandes amigazos de Bill W., autor de los 12 pasos, se rehabilitó. Todavía Bill W. le ponía macizo al alcohol, le metía duro, pero en un encuentro, cuando Bill W. se reúne con su gran amigazo Evie, pues Evie ya estaba sobrio, ¿verdad? Entonces se retiraron, no se pusieron guarapetos. ¿Y qué pasa? Bill W. tiene esta experiencia espiritual, esta estefanía, ¿verdad? Desde ahí le cambia la vida, deja de beber, y es que se acerca con su amigo Evie en estos grupos Oxford. Es en donde empieza ahí su labor Bill W. Después de esto, pues, el encuentro famosísimo del Dr. Bob, en donde se rescata a sí mismo buscando otro alcohólico con quien hablar, evita la recaída, y ahí, en ese encuentro, es el nacimiento, el surgimiento de Alcohólicos Anónimos. Es ahí en donde empieza esta gran aventura y esta gran organización que el día de hoy pues es una asociación a nivel mundial, llevando sus beneficios a toda aquella persona que quiera, decida, acepte voluntariamente dejar de beber. Ojo con esta palabrita, voluntariamente. Y así inició Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos inicia con un grupo de gente que quería
con problemas de alcoholismo. Y un grupo de Alcohólicos Anónimos pues se conforma de un lugar, un local, que por lo regular lo rentan, sillas, el estrado, que le llaman tribuna, y el escritorio. Y entonces pues ahí se reúnen y un coordinador, el que está sentado en el escritorio, cede la palabra a uno por uno de los presentes y ya uno sube a la tribuna a hablar su experiencia de alcoholismo. Básicamente y esencialmente esa era la función, compartir experiencias de alcoholismo con muchos propósitos, y poco a poco nos vamos a ir adentrando en esos propósitos que nos van a ayudar a entender la naturaleza del por qué los grupos, los anexos, ¿verdad?, funcionan como funcionan actualmente. Pero ese es el origen, ¿no? Los 12 pasos parecen ser que aparecen en 1935, después de la Primera Guerra Mundial. Y así duró expandiéndose, abriendo centros, grupos, ¿verdad?, son más conocidos así, grupos de Alcohólicos Anónimos, funcionando hora y media diaria. Todos los días funcionaban, por lo regular sesionan en las noches, después de las 7, durando hora y media, terminan su sesión, comparten sus experiencias, se apoyan mutuamente y empiezan a tener ciertas filosofías como la del solo por hoy, ¿verdad? Solo por hoy, en estas 24 horas no voy a beber, no me voy a alcoholizar, mañana quién sabe qué pase, pero por estas 24 horas, el solo por hoy empezó a ser una especie de, pues, de ideario, ¿no?, de mantra, ¿no?, para los alcohólicos anónimos, ¿verdad?, una especie de solo por hoy, ¿no? Solo por hoy no voy a beber y mañana que llegue a mi grupo voy a volver a sesionar y gracias a Dios, compañeros, tengo otras 24 horas sobrio que no me alcoholizo, y así se la lleva, ¿no? El vivir solo por hoy, y con sus famosísimos y excelentes 12 pasos. Los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, que no son más que un programa, así se conoce, un programa de rehabilitación. ¿Qué pasa? Esta asociación ya en marcha, expandiéndose, entra a México aproximadamente en el año de 1945. No estoy haciendo un estudio de investigación histórica de todo esto, no voy a hacer una apología histórica. Yo lo único que quiero es ponerlos bien en contexto de cómo inició todo, más o menos tener una idea, porque de esto no se trata mi sesión de programas. O sea, es más o menos, les quiero poner un contexto histórico de cómo inició todo este asunto, todo este relajito del cual nos vamos a profundizar. El mensaje de Alcohólicos Anónimos entra en México por ahí de esos años, 1945, y se expande y empieza a funcionar así, ¿no? Con sus sesiones de hora y media. El grupo, repito, está compuesto de un grupo que sesiona en un podemos decir, en un localito, ¿no? Lo rentan, entre ellos pues se cooperan para pagar la renta del localito, sus sillas, su pizarrón, su escritorio y su tribuna. Ese es un grupo, eso es lo que se llama un grupo de Alcohólicos Anónimos. Y así sesionaron, así empezaron, se expandió en todo México. Llevaron muchos años sesionando así, obviamente con sus excelentes resultados. Alcohólicos que habían perdido todo, familia, hogar, dignidad, todo, se rehabilitaron, lograron una excelente rehabilitación gracias a este excelente programa, esta forma de trabajar, los aportes, los servicios de Alcohólicos Anónimos que son totalmente gratuitos. Cada uno de los miembros de cada grupo pues van contribuyendo económicamente para las necesidades del local, del grupo, que el cafecito, que las sillas, que el borrador, que el pizarrón, todo eso entre todos lo pagan. Ahí no hay cuotas fijas, todos son voluntarios, todo está ahí porque quieren, nadie es obligado. Y así progresó, se expande Alcohólicos Anónimos, actualmente conocido como Alcohólicos Anónimos Servicios Mundiales. Y el día de hoy, pues esta organización
que inició el doctor Bob y Bill Wilson, pues tiene presencia en todo el mundo. Y en México así entró. Y así empezó y así se expandió y empezó a tener presencia. Ahora, vayámonos por ahí de los 80s, a finales de los 70s, a finales de los 80s. Ya habían muchos grupos en México y se tuvieron que organizar como oficinas intergrupales para una mejor organización de sus grupos, ¿no? Eran tantos ya que tuvieron que subdividirse, pero sin dividirse para su organización interna. Y de estos centros habían no solamente alcohólicos, sino drogadictos rehabilitados. Ya estaba dando beneficio en los 12 pasos a que también drogadictos se rehabilitaran. Bueno, pues en uno de estos grupos de hora y media en la Ciudad de México, ya tenían muchos años, habían alcohólicos con años de rehabilitación que se dieron cuenta que muchos de sus miembros llegaban a rehabilitarse, a pedir ayuda, pero que estaban desahuciados, no tenían a dónde llegar. Ya habían terminado calle, habían perdido familia, trabajo, todo. Y a estos grandes líderes se les ocurrió pues rentar una casa para que los alcohólicos que habían terminado en la calle y que se habían quedado ya sin nada, pues ahí se durmieran y siguieran su rehabilitación por la cual habían llegado al grupo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que al grupo, el cual estaba conformado por sillas, mesa, tribuna y los miembros de ese grupo, se le anexa un dormitorio, se le anexa el patio, se le anexa la cocina, se le anexa todo lo que tiene una casa hogar. Por eso entonces se le llama anexo, ¿verdad? Es un dormitorio, un albergue anexado a lo que realmente es el grupo. Y ahí empieza, ¿no? Ahí empieza la historia, por ahí surgen los primeros grupos. Y el primer gran movimiento que se crea, los primeros anexos, fue creada por un gran movimiento llamado Alcohólicos Anónimos 24 Horas, Movimiento Buena Voluntad. Esos fueron los pioneros, ¿no? O sea, lo que es del agua al agua y lo que es del pan, pan, ¿no? Y lo que es de Dios, de Dios. O sea, así empezó, esos fueron los pioneros, ¿no? Su intención era nada más esa, ¿no? La única intención era ayudar a aquellos que sin hogar, producto de su alcoholismo, no tenían a dónde caer, pero que se querían rehabilitar. Y entonces pues empezaron entre ellos mismos a mantener las necesidades del albergue, pues les daban de comer, empezaron a tener pues que organizarse. Y ahora, ¿quién se queda a cuidar a los que viven en el albergue? Pues sabes que yo puedo un ratito, no, pues yo en la tarde. Se empezaron a organizar, empezaron a ver que no era fácil mantener alcohólicos viviendo en un albergue, sesionando, y entonces ahí está la clave, ¿verdad? Que ya no solamente era una junta como tradicionalmente lo venían haciendo. A los grupos que nacieron desde el inicio con Bill W. y el Dr. Bob, que nada más funcionan de hora y media, se le llaman los tradicionalistas, ¿verdad? Los de hora y media. Surge el primer anexo, el primer movimiento, 24 Horas Alcohólicos Anónimos, Movimiento Buena Voluntad, pero ahora ya no solamente sesionan una vez, ahora sesionan todo el día para aquellos que están dentro del albergue y buscan rehabilitarse, obviamente, con el conocimiento y la práctica, importantísimo, y la práctica de los 12 pasos. Ahí se rompe mucho. En estos anexos, pues ya no es posible practicar las 12 tradiciones que Alcohólicos Anónimos, Servicios Mundiales, pues practica, ¿verdad? Y muchas cosas tuvieron que romper. Específicamente estas 12 tradiciones. Pero ellos empiezan a mantenerse también con sus propias contribuciones, sin cobrar nada. ¿Y por qué Movimiento Buena Voluntad? Porque este movimiento de buena voluntad, 24 horas, es un albergue, es un anexo con puertas abiertas. Todo aquel que se acerca a ese grupo tiene que aceptar quedarse a vivir voluntariamente. Por eso es buena voluntad, ¿verdad? El que está ahí viviendo en nuestros anexos es porque él así lo quiere y no está a fuerzas, no está en contra de su voluntad. Surge este primer gran movimiento y por ahí de la década de los 80s empieza a surgir otro gran movimiento. No quiero
poner énfasis en las rupturas que empezaron a existir, porque por desgracia así fue, ¿verdad? Mucho tuvo que ver eso, pero surge otro gran movimiento con la misma línea de buena voluntad. Y este se llama el movimiento 24 horas Alcohólicos Anónimos y Terapia Intensiva. Después, más o menos en la misma década, surge otro gran movimiento que se llama Jóvenes Alcohólicos Anónimos 24 horas, también movimiento buena voluntad. No lo olviden, movimiento buena voluntad son aquellos anexos que tratan bien a la gente, es buena voluntad, todo es de buena voluntad, todo es con buena intención y con puerta abierta, ¿sí? Sin tener que mantener en contra de su voluntad al alcohólico. Y el otro gran movimiento que surge en ese entonces, en esa década de los 80s, pues efectivamente drogadictos anónimos. Estos grandes movimientos anexos, ¿verdad?, surgen con esta intención de ayudar sin cobrar ningún quinto, sin afán de lucro, y que lo único que quieren es ayudar a que se rehabiliten estos centros, ¿verdad? Después surge también Neuróticos Anónimos que también venía funcionando tradicionalmente. También surgen los albergues para neuróticos anónimos. Todos estos trabajando con los famosísimos 12 pasos. Más o menos esa es la historia. A finales de los 80s, en estos rompimientos, en estas divisiones, no dejan de surgir nuevos movimientos, ¿verdad? Y entonces surge este movimiento llamado famoso movimiento fuera de serie, ¿no? Aquí empezamos a hablar de estos anexos que trabajan con puerta cerrada, que tienen detenido en contra de su voluntad al adicto, al alcohólico, y ahí empieza a surgir este movimiento totalmente diferente al movimiento buena voluntad, ¿sí? Estos fuera de serie empiezan a tener prácticas no muy buenas, ¿verdad? Porque el hecho de tener a uno en contra de su voluntad provoca violencia, provoca actos punitivos, ¿verdad? Y de este movimiento fuera de serie, pues surge pues toda una situación de malas praxis, ¿verdad? Quiero detenerme un poquito porque también quiero mencionar que en ese entonces los movimientos buena voluntad también crearon las famosas granjas. Las granjas de Alcohólicos Anónimos eran lugares retirados de la civilización, enclavados en una ranchería, y que pues se llamaban granjas porque ahí también estaban los alcohólicos de buena voluntad, pero pues podían ahí pues cultivar sus propias comidas, cuidar a gallinitas, puerquitos. Eran granjas, ¿verdad?, que eran retirados fuera del ruido de las ciudades, ¿no? Y esas también pulularon en todo el país, ¿no? Las famosas granjas, ¿verdad? Pues también los fuera de serie hicieron sus propias granjas, ¿verdad? Pero todo con puerta cerrada y con prácticas muy dudosas, ¿verdad? Dentro de estas prácticas, dentro de esta corriente de fuera de serie, hay grandes movimientos. Recuerdo que pues está el famoso Rebaño Sagrado, ¿verdad?, los grupos Capitán Garfio, el Boomerang, ¿no? Están Factor X, ¿verdad?, que muy famoso, ¿verdad? Los grupos Oxford, que no tienen nada que ver con los inicios de los grupos de ayuda mutua. Este movimiento de grupos Oxford, ¿verdad? Hay otro movimiento que se llamaban los Perros del Mal, ¿no? Los perros, o sea, ya sabrán, el nombrecito dice todo, ¿no? Con el puro nombrecito ya sabemos de qué se trata estar ahí en ese anexo, ¿no? También no hay que olvidar que también surgen estos anexos, estos albergues con bandera cristiana. Alcance Victoria es uno de ellos, por ejemplo, que tuvo mucha fuerza, y muchos otros, ¿verdad? Pero que no usaban los 12 pasos. Ellos albergaban adictos y alcohólicos, y su terapia de tratamiento era a base de la lectura de la Biblia, oración y prácticas religiosas, pseudo religiosas o cristianas, y que así pues también ayudaban a los drogadictos. Estos grupos cristianos también eran grupos católicos. Había uno muy fuerte que se llamaba Barrios Unidos en Cristo, y la verdad estoy omitiendo muchos, hay muchas corrientes. En cada estado de la República surgieron muchas corrientes, buena voluntad y fuera de serie, ¿verdad? En cada uno de estos pues centros, estados, encontramos muchos movimientos surgidos, ¿verdad?
Yo considero, sí, que todo tiene que ver a partir de la apertura del primer anexo, ¿no? Quiero recordar, ahorita estoy recordando, sí, que hubo otro movimiento con el intento de retornar a lo esencial de lo que es el programa de los 12 pasos. No sé qué pasó con ese movimiento, sí, pero ahora lo que yo sé actualmente, estamos en el año 2024, lo que actualmente sé es que el último gran movimiento del que nos referimos es el movimiento, los famosos cuartos y quintos pasos, ¿verdad? Este último movimiento pues está muy a su estilo, a su forma, y de los 12 pasos retoma la práctica de este cuarto y quinto paso, que en su momento hablaremos de ello. Este tiene que tener un tema especial. Creo que ese fue el último gran movimiento que el día de hoy pues está impregnado en muchos anexos. Está muy influenciado este gran movimiento cuarto y quinto paso, y que nos vamos a descobijar, ¿verdad? Vamos a hablar de qué onda con este gran movimiento, vámonos poco a poco, y que de alguna forma u otra, tu papá, tu mamá, tu adicto, si te quieres rehabilitar, sepas a qué lugar llegar, te entiendas bien, y sobre todo para tomar conciencia, ¿sí?, de que un centro que tenga buenas prácticas y en el manejo de los 12 pasos, claro que rehabilita, pero otro que no lo haga, no rehabilita, perjudica. Les voy a dar un dato, ¿sí? De cada 100 adictos anexados, 25 se rehabilitan. Es decir, que el alto índice de reincidentes es muy alto. Por eso es interesantísimo sondear este fenómeno, ¿sí? Porque también vamos a hablar de las autoridades competentes que tienen que ver con la regulación, con la vigilancia de cómo funcionan internamente todos estos lugares. Claro que sí, para eso estamos, ¿verdad? Y que para que de alguna forma pongamos un granito de arena en la contribución, en la conciencia, y pugnar por la redignificación de los anexos. Es un capital humano tremendo, pero mal practicado, mal guiado. Por eso entonces, pues yo estoy muy gustoso de empezar esta serie de videos dirigidos para ti, mi querido y hermosísimo público mexicano, que estamos muy, muy complacidos de empezar este gran proyecto. Muchas gracias a todos y nos vemos para la próxima. Cuídense mucho. Los centros de rehabilitación ¿Padecen secuelas por el trato que recibieron? Ya había sido